y no llegó a nada, no tuvo nada. Esa es lo que llamaba precisamente Camus, que usted lo acaba de mencionar, el heroísmo inútil, el héroe, digamos, de la estupidez, el héroe del absurdo. Del absurdo, sí. Uh-huh. El héroe que se mata y que se pone a hacer hechos de mucha pues de mucho esfuerzo, de mucha importancia, pero que no logra nada. Eso es. Óigame, Juan, pero es que además hay otra cosa. Él es condenado también por el hecho de que, precisamente por ser un trepango, por tratar de pertenecer a los dioses, de ser parte de ese Olimpo, hacía lo que fuera con tal de estar cerca de ellos. Y obviamente que también por eso viene el castigo. Pero recuerdo también entre los griegos un castigo muy bárbaro, Juan. Es al que es sometido Tántalo, ¿usted se acuerda? Tántalo. Sí. Llaman el suplicio de Tántalo. Resulta que Tántalo también, pero este era un servidor de los dioses. Él les tenía que servir el vino, la comida, y muchas veces tirándoselas de charro o de vivo, les ensuciaba la comida, se las salpicaba, ¿cómo es que llamaba, hombre? El que es zapoteón. Les zapoteaba la comida a los dioses. Se les robaba todo, Se les robaba todo, y resulta sobre todo, pues digamos, el néctar, todas aquellas delicadezas la que ambrosía ellos tenían uh-huh. para adornar, para saturar sus comidas, pues él se la robaba y les hacía cualquier cantidad de patrañas, el tal Tántalo. Entonces fue condenado al Tártaro, él se fue mandado directamente hasta allá. Que era como la parte de atrás del infierno, la más brava de todas. La trastienda, sí, ese era el lugar de castigo en donde llevaban a los dioses que pecaban por algunas faltas que eran muy graves, ¿no? Como la ambición, por ejemplo. Y resulta que Tántalo ahí sufría de hambre y sed angustiosas, ¿no? Pues digamos el sumum de todas estas sensaciones, pero en una forma terrible. Sin embargo, él estaba lleno de agua hasta la barbilla y no podía tomar del agua. Ese era algo que... Y apenas abría la boca, bien sea para tomar agua o para degustar unos racimos de uvas que tenía ahí, o para calmar la misma sed, ¿no? Entonces la boca se le secaba, no alcanzaba a tragar nada, no alcanzaba a tomar nada. El suplicio de Tántalo fue del que tanto hablan por ahí, y que es una expresión simbólica y proverbial que sirve para expresar el sufrimiento de una persona que se ve obligada a privarse de lo que parece tener al alcance de su mano. Ese es el famoso suplicio de Tántalo. Entonces, me parece un suplicio terrible, ¿no? Porque todos lo hemos sufrido en alguna ocasión, ¿no? Cuando a nosotros nos dan caramelo, por ejemplo, y nos dicen, no, ya todo eso está listo, ya tenemos todo arreglado, tranquilo. O cuando una mujer le dice, bueno, digámoslo pues en términos muy coloquiales y muy de por aquí, cuando una mujer le dice que le va a dar el sí, pero nada que le da el sí, ¿no? Que no es sino calentadora, que llaman. Lo dijo usted, pues, ¿no? Lo estoy diciendo yo. En mi pueblo les dicen estufas. Sí. Horno microondas también. Le dicen estufas. Sí, mire. Voy a leer aquí un pedacito más o menos como lo definen. Tántalo era un personaje mitológico, hijo de Zeus y una ninfa, y fue castigado a pasar hambre cerca de unas ramas cargadas de sabrosos frutos que se alejaban siempre que intentaba agarrarlos. También estaba condenado a pasarse, pues se hallaba cerca, estaba sumergido pues en un lago cuyas aguas se apartaban siempre que intentaba beberlas. Una tercera versión del suplicio, no menos refinada, afirma que un peñasco a punto de desprenderse le amenazaba con aplastarle si se acercaba a un tesoro oculto. Sea como fuere, la frase ha llegado hasta nuestros días como expresiva del suplicio.
y yo creo que aquí se emparenta un poquitito también, Juan, con lo que estábamos hablando del suplicio de Sísifo, pues el castigo de Sísifo, que él también junto a la roca sube y sube y sube, y la roca siempre se le viene encima. Es la necesidad de encontrar algo, de alcanzar algo, pero no poder tomarlo, a pesar de que esté al alcance de la mano. Y yo creo que no hay, lo que decía usted con las mujeres, creo que no hay un suplicio más terrible que ese. Pero mire, la diferencia, Juan, radica en el hecho de que los griegos, ya sabemos, pues anoche estuvimos hablando del cielo, ¿de acuerdo? Tenían un lugar ideal para los héroes que era en los campos elíseos. Llamaban también al infierno Hades, Erebo, sí, y la parte de atrás que era el Tártaro, que era la parte más terrible, a donde estaban condenados, el lugar de castigo, inclusive los que tenían más poder que los demás y que habían malgastado ese poder. Pero mire, la diferencia radica en que estos castigos se podría decir que eran castigos personales, eran castigos que se aplicaban, pero de manera individual. De manera individual. En el panteón griego se aplicaba la pena de esa manera. Pero resulta, Juan, que en otros pueblos, en otras sociedades, habitualmente el concepto de infierno tiene que ver con un castigo que le es aplicado a un individuo que ha cometido un determinado crimen o que ha cometido un pecado, básicamente, pero resulta que es demasiado cruel y es el mismo rasero para todo el mundo. Es un sitio en el que va el que caen todos, es decir, todos los condenados, aunque haya especializaciones, como por ejemplo sucede lo que dice Dante en la Divina Comedia, en lo que corresponde al infierno. Los castigos se diversifican, pero no se aplican de manera unipersonal, sino que se aplican al conjunto de las personas que cayeron en ese pecado. Y entonces hay espíritus que se supone se especializan en un determinado tipo de castigo, los espíritus al servicio pues de Satán, en un determinado tipo de castigo, y entonces a los fornicadores les mandan un incubo o una súcubo para que fornique con ellos. ¿Usted? Sí, va a haber pues así como Príapo, pues a ver a la lata hasta que ya no pueda más, y dele y dele y dele. ¿Cómo era con Príapo? Príapo, ¿usted se acuerda quién fue Príapo? Sí, pues yo me acuerdo de un tipo que era hijo de Venus. No, que yo me acuerdo de un tipo que llegó a una farmacia por ahí en un pueblo donde yo estudiaba y llegó con priapismo, que según los médicos pues era una a ver, ¿cuál era la característica de Príapo? Príapo era que primero tenía pues un falo supremamente grande, muy grande, es decir, un órgano genital demasiado grande. Él era hijo de Venus. Sí. Era hijo de Venus. Sí. Pero resulta que tenía unas erecciones que le duraban semanas. Ah, sí. Entonces estaba condenado a eso. Ave María, pobrecito, hombre. No, pero este tipo llegó, porque de ahí sacan el nombre de un trastorno médico, pues, que es una erección involuntaria que dura mucho. Y este tipo llegó a la farmacia de unas viejas que eran solas, ¿no? Que tenían ese negocio ahí. Las solteroncitas, pues. No, deja de meterte con solterones. Yo no he mencionado solteronas aquí. Lo estoy diciendo. Eran las mujeres solas. Eran las mujeres solas. Y entonces el tipo llegó allá, imagínese, por Dios, con semejante trastorno, y le dijo a la que estaba atendiendo ahí, ¿qué me va a dar para esto? Y entonces ella se metió adentro a ver, pues como averiguar a ver un vademecum o alguna droga para esa cosa que no conocía. Cuando regresó y dijo, conversé con Pepa y nos pusimos de acuerdo en que le damos la farmacia y le encimamos 50.000 pesos. Ahí estás vos retratado. Hey, entonces,
Acuerde que el incubo es el demonio masculino fornicador, pues que coge a las mujeres y no las deja descansar, y el súcubo le saca el jugo a los hombres. O sea que los succiona. Los succiona y eso los vuelve ropita de trabajo. ¿Por dónde? No, a mí que me esculquen, ya hasta allá no llego, solamente digo hasta ahí. Y así por el estilo, es que hay aquí inclusive, habla de Rativeres, yo tengo aquí un texto de un tipo pues que se supone es uno de los que ha estudiado con más asiduidad este fenómeno. Uno de los gurúes de este cuento pues Allan Kardec. Ajá. Mira lo que dice él. Además se conoce muy poco al populacho de los demonios, esos viles espíritus de los cuales están compuestas las legiones de vampiros, vampiras, de sapos, de escorpiones, de cuervos, de hidras, de salamandras y de otras bestias sin nombre que constituyen la fauna de las regiones infernales, pero se conocen y se nombran a varios de los príncipes que comandan esas regiones, entre otros Belfegor, el demonio de la lujuria, Abadán o Apolión, el demonio del homicidio, Belcebú, el demonio de los deseos impuros, o el señor de las moscas que engendran la corrupción. Así es la cosa. Hombre, ese era patrón de Colombia. Oíste, un momentico. Vos le rezás a Belcebú. Oíste, ahora en noviembre. Era uno de los patronos de los. Ahora que viene los patronos de Colombia. Ahora que viene el día de las brujas. Mamón, el demonio de la avaricia. Yo creí que era de otra cosa. No, es realmente tan retorcida. Moloch, Belial, Balgad y Asturot y tantos otros que se especializan en determinadas áreas y que dependiendo de esa área torturan al feligrés que cae en sus garras justamente por pecados de ese tipo, y entonces se ven condenados por toda la eternidad a sufrir estos castigos. Pero hay algo bien interesante, y es que los infiernos que conocemos de las diferentes religiones, aunque pueden diferir en la forma, en esencia también son lo mismo, exceptuando algunas religiones que no tienen infierno. Por ejemplo, los budistas no tienen infierno. Simplemente el infierno es el que tenga que volver la persona a reencarnar para repetir el curso. Y 127.000 años. 107.000 reencarnaciones. Como la discusión de anoche, 122.000 o 107.000. Bueno, estamos en Bizancio. La rueda del samsara en todo caso. Pero resulta que él se ve condenado es simplemente a pagar sus propias culpas, expiándolas frente a quien le ocasionó ese daño. Ese es el famoso karma y dharma, pues, del que estábamos hablando. Pero no tienen un lugar determinado que se diga ese es el infierno. Pero realmente las otras tienen un infierno que se supone es un lugar físico, y ese lugar físico tiene características muy, es decir, descritas por humanos e imaginadas por humanos. Y entonces se plantean preguntas como estas, Juan. Por ejemplo, para las viejas chismosas, no es Carrasquilla el que menciona un infierno en donde les ponen la lengua sobre un yunque y les dan almadana, pero de la buena. Ay, yo no quiero estar en tu lugar cuando te lleven para allá. Yo no soy vieja chismosa. ¿Vieja no? No. Chismoso sí. Chismoso, sí. Yo le echo un chisme a nadie, hombre. No, se lo cambias, se lo haces a tu medida. Ahí, carnal, Aristóteles, que yo no he hablado mal de nadie. Hasta ahora, pues. No. Pues. No. Hombre. Pero yo sí conozco unos, ¿oíste? Que manda a la mamá a hacer mandados para hablar mal de ella. No. Eso sí la van a pagar duro. Pero bueno, a mí que me escuchen, yo no estaba por ahí. No. ¿Seguro? No, seguro. Bueno. Que yo no. Mira pues, pero entonces, siempre en ese lugar se supone que los castigos son castigos tan terribles que el hombre obviamente se los imagina de acuerdo con lo que a él más le produce temor y miedo. Por ejemplo, las alimañas, por ejemplo. Y otra cosa, se hicieron encuestas. ¿Cuáles son los tipos de muertes que más teme el hombre? Por ahogamiento,
y quemado. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Entonces, los infiernos siempre tienen como característica el fuego, calderos de aceite hirviendo, ¿cierto? Sí. Sí. A los bebedores, hay un castigo para ellos. Contá, ver, hombre. Contá, no, no goces tanto que, que yo estoy preparado para cualquier cosa. No, pues vos feliz que te castiguen así. Ah, sí, claro. Le ponen, ¿cómo es que llama eso, hombre? Un embudo. Un embudo. Sí. Un embudo. Y échele trago por la garganta y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y no para. A mí no me tienen que poner embudo. No puede funcionar sin embudo. No hay problema. Pero mira, pero sí difiere, es decir, aunque existen ciertas similitudes, sí difieren, por lo menos en la concepción del castigo. Mira, te voy a leer lo que dice en el libro de Telémaco, ese es Nefelón, ¿cómo es que se llama? ¿De Ulises o qué? No, el Telémaco, el libro. Ah, bueno, sí. Y entonces Telémaco es llevado a los infiernos. Te voy a leer 2 o 3 apartes. Telémaco, resulta que él va al infierno, pero le dice, no, venga, asómese donde está la fiesta, al Tártaro. Allá nadie quiere entrar. Y mire, inmediatamente percibió muy cerca de él al negro Tártaro, de él salía un humo oscuro y espeso, cuyo hedor pestilente ocasionaría la muerte si se esparciese en la morada de los vivos. Bueno, entonces dice, Telémaco, secretamente animado por Minerva, entra sin miedo en ese abismo. Primero vio a un gran número de hombres que habían vivido en las más bajas condiciones y que eran castigados por haber procurado las riquezas por los fraudes, por las traiciones y crueldades. Ave María. Él nota a muchos impíos, ahí clasificar vos, impíos hipócritas que aparentando amar la religión y se sirvieron de ella como un buen pretexto para contentar su ambición y engañar a los hombres crédulos. Esos hombres que habían abusado de la virtud misma, aunque sea el mayor don de los dioses, eran castigados como los mayores criminales de todos los hombres. Los niños que habían degollado a sus padres y a sus madres, las esposas que se habían manchado las manos con la sangre de sus esposos, los traidores que habían entregado su patria después de haber violado todos los juramentos, sufrían penas menos crueles que esos hipócritas. Los 3 jueces del infierno así lo quisieron, y he aquí sus razones. Es que esos hipócritas no se contentan con ser malos como el resto de los impíos. Quieren además pasar por buenos y hacen con su falsa virtud que los hombres no osen confiar más en la verdadera. Los dioses de los cuales se burlaron y que volvieron despreciables para los hombres, tienen placer en emplear todo su poder para vengarse de sus insultos. Junto a estos aparecen otros hombres que el vulgo cree poco culpables y que la venganza divina persigue sin piedad. Son los ingratos, los mentirosos, los aduladores que alabaron el vicio, los críticos malignos que trataron de difamar la más pura virtud, en fin, aquellos que juzgaron temerariamente las cosas sin conocerlas a fondo y que por eso perjudicaron la reputación de inocentes. Y mira lo que sigue aquí más adelante. Pero a esos que les van a hacer, que me interesa mucho saber qué le hacen a esos, sobre todo esos que dañan reputaciones y que se mantienen por ahí haciendo chismes y... No, aquí en este libro de Telémaco no dice específicamente. Entonces yo me remito a Carrasquilla, seguramente que les cogen la lengua con unas tenazas, se la estiran ahí sobre un yunque y dele. Almadana. Sí, ni siquiera martillo sino almadana. Almadana. Bueno. Sí. Telémaco, bueno. Yo voy a ver mucho allá. Y entonces, mira lo que dice, Telémaco viendo, es más brava, viendo los 3 jueces que estaban sentados y que condenaban al hombre, osa preguntarles cuáles eran sus crímenes. Inmediatamente el condenado, tomando la palabra, grita: yo no hice ningún mal, coloqué todo mi placer en hacer el bien, fui magnánimo, liberal, justo, compasivo, ¿qué se me puede reprobar? Entonces Minos le dice: no se te hace ninguna recriminación con respecto a los hombres, mas no debías menos a los hombres que a los dioses. ¿Cuál es pues esa justicia de que tanto te jactas? Tú no faltaste a ningún deber hacia los hombres que no son nada, fuiste virtuoso, pero colocaste toda tu virtud para ti mismo y no a los dioses que te la habían dado, porque querías gozar del fruto de tu propia virtud, y al encerrarte en ti mismo fuiste tu divinidad. Pero los dioses que todo lo hicieron y que nada hicieron sino para ellos mismos, no pueden renunciar a sus derechos. Tú los olvidaste, ellos te olvidarán, te entregarán a ti mismo, puesto que quisiste ser para ti y no para ellos.
Procura Ese es pues el ahora impío, si ¿no? puedes el consuelo de tu propio corazón. Ese es el impío. Ajá. Sí, señor. El impío egoísta. El impío egoísta. Así es. Mira, dice que la sabiduría de ese tipo de individuos no fue sino locura, su virtud no fue sino un orgullo impío y ciego. Yo mismo era mi propio ídolo, dice el condenado. Al que le estaban dando, a ese que le estarían dando. Yo no sé. En todo caso, mira cómo son los castigos. Pues de acuerdo, ese es el castigo Con la vara que mides serás medido. del pagano, ¿no? Con esa frase se suicidó un burro. Ay, hombre, bendito sea mi Dios. Pero mira lo que dice aquí el Apocalipsis, que es un estanque de fuego y de azufre, y los gusanos dice las escrituras de Al Apocalipsis le gusta mucho el azufre. El estanque de fuego y de azufre del Apocalipsis y los gusanos de Isaías, esos gusanos hormigueando eternamente sobre las carcasas. Bueno, dice aquí que, espérate, no, es que las descripciones que hacen aquí, hombre, eso es una cosa muy bárbara, hombre. Yo creo que, mejor dicho, el que no se arrepienta después de leer cosas como estas, entonces, lo voy a leer completo, hombre. Ese es de Valtec. Este libro. No, la descripción que me diste de cómo se llama ese. No, el estudioso, el investigador. Allan Kardec. Allan Kardec. Sí, señor. Sí. Y mira lo que dice aquí, que Santa Teresa tuvo una visión, y en su visión decía que había ciudades en el infierno. Ella vio por lo menos una especie de larga y estrecha calle como hay tantas en las ciudades antiguas. Entró en ella andando con horror sobre un terreno fangoso, fétido, donde pululaban reptiles monstruosos, pero fue detenida en su caminata por una muralla que cerraba la calle. En esa muralla estaba construido un nicho donde Teresa se agachó sin saber mucho cómo eso aconteció. Dice que, que ahí pues hay los castigos que vos querás, pero es que encontré, hombre, por aquí una descripción tan bárbara, tan supremamente bárbara, pero no la puedo encontrar. Lo cierto de todo esto, bueno, ella sigue describiendo que vio un infierno en el que había grandes ciudades, Babilonia, Nínive e inclusive Roma. Las ciudades malas, pues las ciudades perversas, sí. ¿No? Porque de la antigüedad. Sí. Dice que veía al traficante en su despacho, los sacerdotes reunidos con sus cortesanos en la sala de festines, aullando sobre sus asientos de los cuales no se podían apartar más, llevando a sus labios para saciarse copas de donde salían llamas, lacayos de rodillas, en cloacas hirvientes, brazos tendidos y príncipes de cuyas manos se derramaba sobre ellos lava devoradora de oro fundido. Otros vieron en el infierno planicies sin límite, que labriegos hambrientos cavaban y sembraban, y de esas llanuras humeantes con sus sudores, sus simientes estériles, como no produjesen nada, esos labriegos se comían entre sí. Después, tan numerosos como antes, tan flacos, tan hambrientos, se dispensaban en bandadas en el horizonte, yendo a buscar a lo lejos, pero en vano, tierras felices, siendo inmediatamente sustituidos en los campos que abandonaban por otras colonias errantes de condenados. Hay quien vio en el infierno montañas llenas de precipicios, selvas gimientes, pozos sin aguas, fuentes alimentadas por lágrimas, ríos de sangre, torbellinos de nieve, en los desiertos de hielo, barcos de desesperados vagando sobre los mares sin costa. Se ha vuelto a ver allí, en una palabra, todo lo que los paganos vieron. Es decir, los castigos son sin cuento, pero todos estos castigos, es decir, aquí Kardec no habla de la concepción que él tiene del infierno, sino la concepción cristiana del infierno y de otras religiones. Lo cierto del caso, Juan, es que habitualmente en estos infiernos al individuo se le castiga, y se le castiga supuestamente con aquello que más le duele, y yo creo que esa es la diferencia de todo. El individuo que es castigado con lo que más teme, y en eso se parece un poquitico al suplicio de Tántalo. Pero en esta concepción del infierno hay otros elementos que son también de tipo cultural, Juan. Claro, es que usted me puede decir a
a un indígena amazónico, por ejemplo, que lo van a castigar con artificios o con elementos que pertenecen a culturas diferentes, ¿no? Por ejemplo, a elementos de la cultura europea, en donde hay algún tipo de tecnología o máquinas de tortura o elementos que ellos no conocen. Por ejemplo, para los amazónicos el infierno es otra cosa diferente, ¿no? Es un castigo que viene del cielo y que es el rayo, ¿no? El rayo que los quema y que les causa un dolor, inenarrable, ¿no? Por eso ellos cuando están sometidos a ese castigo, al castigo del rayo y del que son quemados, pues se meten al agua en donde están los famosos buinaimas. Los buinaimas son espíritus buenos, bondadosos, que alivian el dolor y que curan con el agua. Entonces, todo aquel que ha sido quemado se mete al agua y allá los buinaimas le cuidan las heridas, ¿no? Son unos espíritus. Y está también el reino de las sirenas, ¿no? Del delfín rosado. O sea que el delfín rosado, cuando se mete a su mundo subterráneo, pues se vuelve mujer, porque el delfín rosado se convirtió en eso porque era una mujer que se la jugaba al marido, y entonces el marido, celoso, le pegó un garrotazo en la cabeza y por eso tiene la hendidura ahí tiene la hendidura el delfín rosado. Le pegó un garrotazo, se quedó con eso. Bueno, ella murió, pero entonces los dioses tuvieron clemencia de ella y la convirtieron en delfín rosado, con una condición: hacer felices a los hombres. Esa fue su condena. Entonces el delfín rosado se mete a su mundo subterráneo y se vuelve mujer, y allá llegan aquellos que están sufriendo y que están muy tristes. O sea, eso sí es castigo bueno, pues, ¿no? Llegar allá y tal, lo están esperando las pelas. Ese delfín rosado, sí, claro. Entonces no me cabe en una bañera un delfín rosado. Hombre, vos sos capaz de comprarte una bañera de 3 metros. Pues porque... Vos sos capaz. Pero no, pero no es el castigo, pues. Yo te conozco, inclusive en el Amazonas se consigue fácil el delfín rosado, porque es que el delfín rosado es muy amigable. O sea, es una mujer coqueta. Se mantiene pues coqueteándole a uno y mirándolo. Que yo por muchas veces iba en una canoa y de pronto salía un delfín así, sacaba la cabeza y me echaba el vaho, ¿no? Pero es pidiendo pescado, que los acostumbran a eso. Y entonces yo estoy seguro que vos sos capaz. Yo te lo traigo, pero no respondo. Claro. Pero mira la filosofía, y hablando en serio, mira cómo difiere la filosofía. Allá no hay un castigo, sino que tiene una misión de resarcirse, de expiar su culpa, haciendo felices a otros. Exactamente, esa es una parte interesante de por ejemplo, esa filosofía de ellos. Y el otro que está castigado tiene la oportunidad también de ir a que lo curen, a que le alivien su mal, ¿no? Que esos son los buinaimas, ¿no? Esos son los digamos, los espíritus buenos, los que ayudan y que curan con el agua. Son deidades acuáticas. Deidades acuáticas, sí, señor. Pues hombre, mira cómo difiere la concepción de un lugar de castigo. Pero sí hay una cosa clara, hay una cosa que es muy clara. Yo no sé si es inherente a la naturaleza misma del hombre o a su forma de pensar, pero en todas las religiones sí hay un principio de premio y de castigo. Aunque, como decíamos, por ejemplo en el budismo, en el lamaísmo difiere, y en el hinduismo también, porque el hinduismo también está permeado por el budismo, difiere de la cultura occidental o de las religiones occidentales frente a las orientales. Difiere en que allí no hay
es decir, al hombre no se le castiga, sino que el hombre recibe de su propio cocinado. Es decir, él es el responsable de sus acciones, en un todo y por todo. Y si responsable de sus acciones, obviamente tiene que cargar con las consecuencias. Y naturalmente que para avanzar por el camino de la espiritualidad, entonces tiene que resarcirse frente a aquellos a quienes les ha hecho daño. Y si es frente a la naturaleza, resarcirse con la naturaleza. Tiene que reivindicarse. Y el castigo está implícito en el sufrimiento causado, que al mismo tiempo es el sufrimiento que a él se le devuelve. Es el sufrimiento que él debe soportar. En cambio, en estas otras sociedades, habitualmente se está hablando es de un castigo que es infligido por un tercero, en este caso un Dios. Y si recordamos y nos remontamos en la historia de la cristiandad, te acordarás que decíamos que en la Edad Media y en el Renacimiento se suponía que si una persona no vivía bien, no tenía bienes, era porque Dios lo estaba castigando por malo. En cambio, aquellos que eran gordos, obesos, que tenían mucho, especialmente los dignatarios de la iglesia, eran así porque eran buenos. Entonces Dios los premiaba concediéndoles prosperidad, y la prosperidad estaba representada en gordura, en sus panzas. Pero ¿sí? la digestión también, con la digestión que tenían se sacaba el clavo. Bueno, probablemente sí, probablemente sí. Pero mira que nosotros hablamos en estas culturas es de un Dios castigador, y por antonomasia siempre se habló de un lugar que es el castigo, y está muy definido, muy bien delimitado. La palabra infierno, por ejemplo. Sí. La palabra infierno, uno pues la tiene que asociar con cosas muy malas, ¿no? Pero realmente la palabra infierno viene de inferior, de lo que está por debajo. Es que allá iba yo, Juan. Subterráneo. Es que te iba a recordar que un mundo subterráneo. Que la semana pasada vos hablabas de la pregunta que te hizo un sobrino. Cuando él te preguntaba si Dios es el Altísimo, entonces el demonio es el Bajísimo. Exacto. Y en esa misma proporción, en ese orden de ideas, siempre el paraíso, el Edén o el sitio de premio está en lugares altos. Está arriba. Sí, está arriba. Está claro, arriba. Claro, en el firmamento, ¿no? Por eso lo llaman cielo. Exactamente. Pero el lugar de castigo regularmente está asociado con sitios bajos y oscuros. Yo me ponía a pensar... ¿Dónde está la candela, pues, no? ¿Dónde está la...? Pero mira, ahora lo sabemos. Y ahora tendríamos que pensar un poquito en que tenía sentido el que pensaran en un infierno bajo la tierra. Antes también. No, porque antes no tenían noción, es decir... ¿Del núcleo de la tierra? No tenían certeza de cómo funcionaba el núcleo de la tierra, ni qué tan candente era. Pero cuando veían un volcán y lo que salía de allá y lo que vomitaba... Lo asumían como si viniera del infierno. Vea, mire esta imagen para que vea. A ver. Póngala, hágame el favor. Hágale usted. A ver, hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya. Espere a ver. No, ya, ahí la tengo. No, tranquilo, pase la otra. Bueno, no, pero mire ahí, vea la lava hirviendo. Exactamente, el fuego. Ahí lo están cocinando, pero de lo bueno, ¿no? Sí. Y le están cocinando lo principal. Dale a la siguiente. No, dale allá, de la tecla de allá, hombre. Bueno. Ya aprendí, hombre. Ah, bueno, ok. No, pero devolvete, hombre. Ah, bueno. Dale y en la pausa. Eso es, devolvete. Eso. Mira, se supone que esta es la entrada. Y ahí, ni más ni menos, lo que está uno viendo es un ingreso a un sitio. Ve a hacer la entrada para el infierno, hombre. La entrada para el infierno. Sí, señor. Pero a ver, ¿qué estás haciendo ahí, hombre? No, Mira, bueno, esa es la entrada para el infierno y obviamente que se ve lo siniestro ahí. Sí, Seguí. Sí, señor. De la tecla de allá, de la última. Bueno, aquí ves uno de los castigos y ves los demonios. Obviamente que ahí estás viendo íncubos y súcubos también. Aquí está el fuego, el caldero hirviente, que para ellos era ni más ni menos pues la paila mocha que llamaban, un camino de fuego. Sí, esa es la paila mocha, vea.
La paila Ave mocha. María, allá nos encontramos. No, no, yo no quiero estar eso tan caliente, no me gusta más la tierra fría, un poquito Allá más nos fría. vemos, allá te espero. Bueno, Este es el camino, ¿no? El canal. Ajá. Vea, imagínese eso. ya el Vea. castigo, y ve las erupciones de los volcanes al fondo. Sí, Esta es la otra entrada al infierno, pero ya esto es mucho más satánico y esotérico, pues desde el punto de vista esotérico. Siempre en las profundidades, cavernas. Se asumía que las cavernas eran parte del infierno. De hecho, entre los griegos también el Hades es un lugar subterráneo al que hay que descender y que tiene entradas específicas ubicadas en determinados sitios del planeta. pero esto es una visión, hombre, pues estrambótica, ¿no? Fea. Lo que pasa, yo creo que esa es una visión más de la Edad Media, Juan. O de la Divina Comedia. De la Divina Comedia, sí, la Edad señor. Media. Edad Media. Uy, qué barbaridad, hombre, por Dios, hombre. Ujú, Ah, esos castigos. imagino encontrar una con animalejos, hombre, mira. Ujú. Aquí abajo hay, me parece que es como un ganso gigante, ¿no? Sí. Pues también No. debe haber salamandras y toda esa carreta Sí, que eran hay animales unos sumamente animales raros, hombre. ¿no? Sí. No friegue, hombre, por Sí. Dios, hombre. Seguí pues a ver. Espérate a ver. Ya, otra vez, ¿esta es la salida o qué? ¿Ah? Ya mostraste la entrada, ahora mostrar la salida. No, qué cosa tan fea, hombre. Qué cosa tan fea, hombre. No. Esto es para el estudio de los espeleólogos, Sí. los que estudian las cuevas. Ese es... Pero mire, ¿A dónde es que está ese suplicio que los tiran a una... A ver, a un estanque lleno de caca y porquerías? ese está en la Divina Comedia. Sí, y entonces allá llegó un hijo, no, pues aquí esto huele maluco, pero siquiera estoy bien, ¿no? Porque aquí está sabroso. Cuando de pronto gritan de por allá, es que ahí viene la cuchilla. Y la cuchilla venía a ras de agua, ¿no? Sí. Botando cabezas, entonces claro, se tenían que agachar. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, aquí volvimos a la lava hirviendo, ¿no? Sí, señor. El horno ardiente del que se habla en el libro de Daniel, ¿no? El horno ardiente. Ni más ni menos. ¿A cuál otro? Ah, No, siga mostrando las que sigo tiene ahí. mostrando. Sí. Esta es la entrada. Sí. Ya es dentro del infierno, supongo yo que ya Ese es el tártaro, Hombre, ese. Ese es el tártaro. pero Ese es el una cosa. tártaro, sí. Viendo esa perspectiva, no, tira la anterior, eso. Mírala bien y quitarle ese contorno de fuego. Ujú. ¿Y no se te antoja parecido a una barraca de un campo de concentración? Sí, claro, el infierno en la tierra. Ajá, Claro, claro. el infierno en la tierra. Bueno, ahí Ahora está. vea estas figuras, hombre, por Dios. Desmembrados todos, vea. Claro. Ah, Ese sí. también es muy característico. Mire un íncubo encima de una mujer, A ver, yo veo. donde están los dos de arriba colgados, donde están los colgados de la cabeza, porque hay otros colgados de los pies. Sí. A la izquierda de ellos, mira que hay A ver, hombre. un íncubo. Ay, no, hombre, por Dios, hombre, pobre vieja, hombre. Seguí. No. Seguí, Qué pues a ver. vulgaridad, hombre. Seguí, pues a ver. Ah, esta es la paila mocha, sí, paila señor. mocha, La sí. paila mocha. Seguí a ver. El camino de fuego que conduce al infierno. El camino. Ey. Ese fue el que le tocó desandar a Orfeo cuando fue a rescatar a Eurídice, si no estoy mal. Sí, señor. Bueno, seguí. Bueno, Ya lo está vimos, muy ese es bien. muy de la Divina Comedia, pues. Exactamente. Sí. Y ese debe ser de esos pintores como Durero. Sí. Debe ser de uno de esos, ¿no? O de los ilustradores de la Divina Comedia en la época de antes de Holbein. la invención de la imprenta. Sí, señor. Seguí a ver. Bueno, aquí ya estamos en la cueva Sí, en la cueva del oso. seguí. La cueva del oso es por aquí. Sí, ibas mucho a ella, sí. Eso sí lo sé yo. Bueno, yo creo que hasta ahí, pues yo creo que podemos Bueno, mostrando lo que es, graficando lo que es el infierno. Pero la inquietud que se plantea también, Juan, es
como recientemente creo que fue Juan Pablo II antes de morir, o sería Benedicto XVI, no, Juan Pablo II, ¿cierto? Claro, sí, que dijo que el infierno no era un lugar. No era un lugar, sino un estado. Así es. Un estado. Así es. Así es. Y es que yo creo que si nos remitimos ya a ese concepto un poco más abstracto, tenemos que llegar a la conclusión de que es el más creíble. Tiene que ser necesariamente el más cercano. Y debe ser el más cercano por la elemental razón de que todos estos lugares fueron concebidos por hombres remitiéndose a referentes que ellos tenían. ¿Cómo más puedes imaginar un lugar de castigo? Un lugar de castigo tiene que ser con esos elementos que estuvimos viendo: fuego y agua, que era lo más a lo que más le ha tenido el hombre. También incide la cultura y mucho, y es esto, por ejemplo, para los europeos que han sido de una índole violenta toda la vida y que nos dejaron esa herencia precisamente, porque aquí cuando nos tildan de violentos desde allá del exterior y hacen toda esa laraca con los derechos humanos y nos satanizan y nos tratan de asesinos y de criminales y de narcotraficantes, se les olvida que ellos fueron los que nos trajeron eso aquí y que desgraciadamente pues lo asimilamos y estamos más o menos comportándonos como ellos nos enseñaron cuando vinieron a invadir estos territorios. Pero cuando usted mira, por ejemplo, una cultura de esas contemplativas, como es el caso de los indígenas, sobre todo los que toman alucinógenos, que es el caso de los amazónicos, que tienen por ahí unos 30, pues entonces ellos en sus visiones, en sus trances, ven otras cosas diferentes. Ahora, esas cosas que ellos ven, lógicamente que no son grandes edificios ni aparatos raros, sino que están asociados con la naturaleza. Entonces, usted se va a encontrar, por ejemplo, tigres mariposos, anacondas, caimanes, bichos de los que hay por allá, pero también las elaboraciones, los imaginarios que ellos han tenido a través de sus leyendas y de sus mitos, que entre otras cosas son muy ricos, y como no han sido violentos, como han sido culturas más bien de la tranquilidad y de la paz. Mire, por ejemplo, hay idiomas indígenas que tienen 6 palabras para designar la salida del sol. Y yo me cuestioné mucho y dije, pero ¿por qué, hombre, si el sol no sale en una vez? ¿Y por qué 6 palabras? Resulta que es que cuando un curaca o un tomador está en su trance y ve salir el sol, entonces ve de 6 cosas diferentes, 6 estadios diferentes de la salida del sol, y a cada uno le pone un nombre. Obvio. Sí. Son 6 fases. 6 fases, sí, muy bonito eso, ¿no? Y por ejemplo, en la medicina chamánica, a usted lo que le dan es una satisfacción total o le devuelven el dinero. Le dicen a usted, por ejemplo, vea, la causa de sus desgracias es ese narizón que haya. Un tío, ¿qué pasó conmigo, pues? No, con usted nada. Me está mostrando un animal. Mira, ese animal narizón que haya, esa es la causa de sus desgracias. Listo. ¿Qué hay que hacer? Va a pegarle un garrotazo. Allá donde le duela más. Entonces uno va y le pega el garrotazo. Y vuelve. Y ¿se siente mejor? Claro que me siento mejor. Ya hice toda mi catarsis ahí. Eso coincide con lo que dicen los psicoanalistas y lo que dice pues, la psicología, ¿no? Que usted libera toda esa tensión que tiene acumulada y encuentra el objeto para liberarla, pero muy rico, porque muchas veces eso se hace por sustitución. Por ejemplo, un muchacho que al cual el papá no le da permiso de ir a un paseo, a una discoteca o a una rumba, y le dice, no, se me queda en la casa. Como el muchacho no le puede pegar al papá, entonces le pega una patada a un espejo, o daña un cuadro, o hace cualquier
trapisando por ahí cualquier daño, precisamente por desplazamiento, ¿no? Desplaza su furia, su ira, porque no le puede pegar al papá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Usted le pegó un garrotazo al narizón, pero no lo tocó, sino que le hicieron toda la representación, todo el psicodrama del fenómeno, del hecho, y ya con una forma de catarsis. Totalmente. Ahora, pero es que mira, la tradición judeocristiana siempre ha hablado de ese Dios castigador, que está esperando a que vos le des papaya para pegarte. Por la cultura. Que vos le des papaya para pegarte el garrotazo, para castigar. Por la cultura, es una cultura del castigo. Eso es. Por eso esa es la vaina de todos estos libros que vienen del Mediterráneo, ¿no? Que como han sido violentos y allá se inventaron los castigos, aquel, por ejemplo, la ley del talión, que entre otras cosas Talión no era ningún personaje para que no van a imaginarse cosas. Talión es simplemente talis qualis, o sea, tal ofensa, tal castigo. Eso es lo que quiere decir talión, ¿no? La ley del tal por el cual. Ajá. Sí, señor. Pero, y entonces, así las cosas, siempre se nos ha vendido la idea de que hay un Dios castigador que nos está persiguiendo permanentemente, nos está mirando. Sí, nos está viendo a ver qué estamos haciendo, hombre, bien, qué estamos haciendo mal. Dios sí se mantendrá tan desocupado. No, por eso te digo, nos vendieron esa idea tan yo digo tan provinciana y tan parroquial, que Dios está mirando pues por el ojo de la chapa allá del cielo a ver qué está haciendo cada uno, y entonces cómo lo voy a castigar. Por ejemplo, Dios sí es capaz de ponerse a espiar a un tipo para ir de esos que comen mocos. Hombre, pues eso no es digno, eso no es necesario, para eso no es necesario el castigo. Pero pero es decir, para que lo espíen, pues, para que lo observen, no. Pero mira, se nos ha vendido siempre la idea. Hombre, esa es una característica de algunos fundamentalistas de la religión, especialmente de algunas vertientes del protestantismo, que ven que le sucede algo a cualquiera de sus feligreses y lo primero que le dicen: estás deteniendo las bendiciones, Dios te está castigando por esto. Y entonces, mira que a punta de amenazas de castigo han mantenido a la gente metida dentro del redil. Quiero hacer claridad aquí en una cosa, y esto ya pues sí es muy serio. No estoy en función ni soy quien para atacar la iglesia, a la cual pertenezco indudablemente, sino que estoy hablando de elementos que son de tipo cultural y que proceden y fueron efectivos en épocas en las que la mentalidad exigía que hubiese por lo menos unos parámetros de ese corte, porque no existía la suficiente capacidad de análisis ni discernimiento por parte del individuo, porque no tenía elementos para ello, porque la religión era algo demasiado lejano, que influía demasiado sobre su vida y sobre lo que él no tenía ni independencia ni incidencia, sino que estaba mediatizado, metido dentro de esa férula y casi que determinado por un sino. Entonces a eso a lo que me quiero referir. Y entonces yo no sé si esa herramienta que se usó en una determinada época de la historia, Juan, era necesaria en ese momento. Y esa herramienta era la que tenía que ver con que de la única forma que se podía entender lo moral, lo bueno, lo que se supone bueno dentro de los parámetros de una religión, debía ser constreñido por esa amenaza permanente: Dios te va a castigar. Es decir, casi como que decirle al pueblo: usted tiene que ser bueno porque Dios lo va a castigar. Y vos encontrás pasajes en la Biblia que me parecen, y obviamente que esta ya es una visión muy personal, que son discutibles, cuando por allá dice Jesús que el novio va a llegar y que las vírgenes deben estar ahí pues listas, y que todo el mundo debe andar con la lámpara prendida porque va a llegar y no se sabe el día ni la hora. Y hasta ahí está muy bien. Lo que yo cuestiono es
que el cristiano actúe por coerción, es decir, lo tienen que amenazar para actuar bien, es decir, no lo hace por convicción, no lo hace porque crea en eso, sino porque le da miedo al castigo, como cuando uno estaba pequeño que le decían, pórtese mal y verá la pela que le va a pegar su papá. ¿A usted va a seguir así? Déjela, yo le cuento a su papá y espere la pela que le va a pegar. Entonces, un niño en esas condiciones no actúa porque crea que es correcto o no es correcto, sino por miedo a la pela. Y qué tristeza que la vida de uno tenga que estar signada por el miedo al castigo. Acuérdese, Juan, lo que ocurría con los negros en Estados Unidos, los esclavos, que con esa mentalidad calvinista, pues hugonote que traían de Europa, los pilgrims, los peregrinos. Ajá. Acuérdese que el negro no tenía derecho a decir absolutamente nada, pero en contrapartida, y yo creo que de eso podés hablar vos más que yo, en contrapartida a esa resignación, a aguantarse todos los varillazos, a no ofender a Dios y a no cometer pecado, lo cual obviamente es una vida también de sufrimiento, había para ellos un premio implícito, y era, después de la muerte, entonces vendrá el premio. Y por eso los negros nunca protestaban, y de ahí que ellos más bien se aferraran a los gospels, se ponían a cantar, espiritual, que son esos cantos religiosos que uno oye de los negros, simplemente porque era una forma de encontrar un consuelo ante la impotencia de no poder decidir sobre su propia vida, por el temor a ser castigado por ese Dios. Cierto. Ahora, ya eso es una transposición, ¿no? Eso es un traslado, digamos, cultural, una aculturación. Ellos trajeron su fe, sus deidades africanas en las que creían, y aquí en la región de Hispanoamérica tuvieron una posibilidad muy buena, porque la religión católica tiene muchos santos. Entonces esos negros pues asociaban sus deidades con algún santo, los cogían, llamaban el famoso sincretismo. Sí, y adaptaban sus creencias a la nueva religión y no tenían mucho problema. Pero por allá en esas partes donde había protestantes, pues no había imágenes, ¿no? Porque usted sabe que el problema de Calvino y de todos estos, de todas estas sectas, de los protestantes en general, era la austeridad. O sea, nada de boato, nada de escándalo, nada de vestidos raros. Y la iconoclasia. Sí, es probable, pero en realidad ellos no las destruían, sino que simplemente no las usaban, porque querían ser lo más sobrios posible. Querían, por ejemplo, en la misa, sencillamente tomaban una copa cualquiera, ordinaria, y no sé si ellos, que no creían en la Eucaristía, por ejemplo. Entonces lo que hacían era recitar pasajes. ¿Cómo se llaman estos mormones que viven en el siglo XIX, los kitsch? ¿Cómo es? Yo sé cuáles son, pero, ay hombre, bueno, los Alzheimer. Ajá. Sí. Esa gente, pues, ahora ellos, como usted dice, tratan de vivir el cielo aquí en la tierra o el infierno aquí en la tierra, porque cuando mueren en la prosperidad, pues entonces ya están listos para el cielo, porque ya Dios los premió, pues definitivamente. Esa es la famosa predestinación. Pero mire, Néstor, yo creo que valdría la pena recapitular, hacer unos conceptos, expresar algunos conceptos sobre esta cuestión del infierno y los nombres que tiene, y también las representaciones que se hacen de él. El Hades, que era muy de los griegos. Es griego, es griego, quiere decir lo invisible, o el invisible. Y el dios se llamaba Hades. Por eso, el invisible también. Entonces, no solo es el territorio, sino el dios que está allá. Que se corresponde con el Plutón de los romanos. Es hijo de Cronos, sí, es hijo de Cronos y de Rea.
y es hermano de Zeus y Poseidón. En griego pues se dice Poseidón, ¿no? Colaboró con este, estoy leyendo de una descripción, vea. Colaboró con estos en el derrocamiento de su padre, logrando por ello que se le concediera el dominio del mundo subterráneo que gobernó al lado de Perséfone. La historia de Perséfone es muy interesante porque Hades, que estaba solo, de pronto abrió la tierra. Para ahí un segundito. Yo siempre he dicho Hades. No, mijo, no, pero la palabra es griega. La pregunta, la pronunciación correcta es Hades. Hades, sí, bueno, sí, perfecto. joven. Le voy a decir por qué. Porque en griego las vocales llevan dos comitas que quieren decir espíritus. Y entonces hay un espíritu lenis, o sea, suave, y entonces la vocal no se aspira. Pero si lleva spiritus fortis, entonces hay que aspirar la vocal. Y esa A lleva ese espíritu. Entonces hay que decir Hades. Hades. ¿Ok? Agregarle una J, pues. Es una J, ¿no? Porque es una aspiración. Bueno, esa es la cuestión. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Hades? Él se abrió la tierra, salió y se raptó a Perséfone, que era la hija de Zeus y Demeter. Ella estaba cogiendo flores y llegó este bandido y le echó mano. O sea, le llevó para allá, para abajo. Todos. Sí, no. Recuerde que Júpiter se volvía polvo de oro y todas esas cosas. Se volvía polvo de oro. Claro. Y se volvía, hombre, y volvía una ternera. Y polvo de oro, un señor en Florencia, Caquetá. Y se volvía así. Era muy conservador. Y tuvo 12 hijos y todos le salieron liberales. Pero liberales fuertes, pues. ¿Sabes cómo lo pusieron? Polvo rojo. Ay. ¿Vos conocés el polvo rojo, no esto? Bueno, los oyentes, los televidentes... Cañerías? No, hombre, no, ese es el diablo rojo, hombre. Ah, el diablo rojo. No, el polvo rojo era lo que nos echaban a nosotros para los piojos, hombre. Y a los que tenían pelo. Cuidado pues. No respondo. Pues yo solamente estoy diciendo eso. Te lo advierto. Eso fue lo que te lo tumbó. Ya. Más bien. Es probable. Pero mira, hoy, yo no sé si todavía lo venden en las farmacias, porque eso es magistral, pues eso es además es muy bravo. Pero eso se conocía. Mire, se conocía. Ay, hombre, agradece. No estoy diciendo en las farmacias uno decía, véndame una papeleta de polvo rojo. Y eso sí, pues, lo que es piojo que le pasaba por encima, eso bueno, no. Pues te estás desviando en todo caso el tipo lo llamaban polvo rojo, pues. Bueno, pues yo hice simplemente la alusión de que agarró a Perséfone y se la llevó para los infiernos. Y allá empezó a gobernar con ella. Lo que pasa es que la dejaba salir de vez en cuando. Y entonces ella sale en la época de primavera principalmente, ¿no? Esa es la representación de la primavera y de la época aquella en la que se siembra la semilla para que fertilice. Pero yo en tengo la otra tierra. pregunta. Entonces yo tengo también ahí, los romanos la convierten en Proserpina. Esa es la misma Proserpina, sí señor. Es decir, es la primavera. Entre los romanos ya deja de llamarse Perséfona, como Hades deja de llamarse Hades y se convierte en Plutón y Proserpina, Hades y Perséfona, entre los griegos. Sí, señor. Sí, señor, eso es correcto. Así es. Esa era la misma Proserpina de los romanos. Hombre, no, terminaste, perdón. No, es que quería hablar un poquitico más de esto de Hades. En la religión griega el mundo subterráneo estaba dividido en el Erebo, que es el lugar donde iban los seres humanos antes de morir. El Tártaro, donde estaban confinados los titanes, y que por alguna razón se habían portado mal, ¿no? Especialmente ahí, por ambiciosos. Y ahí, de manera figurativa, consideran titanes a los grandes potentados, a los reyes, a los más grandes que, por ser más grandes, sus pecados eran más grandes. O a los tiranos. Sí, a eso me refiero. Y ese Erebo, ese Tártaro, estaba custodiado por Cerbero.
por ese famoso perro, ¿no? Que era de un can tres de 3 cabezas. Sí, señor. El can no es cancerbero, sino el can cerbero. Sí, señor. Porque aquí a los arqueros en el fútbol les dicen que el cancerbero. Cancerbero, la palabra completa, es el can cerbero. Correcto. Para ir allá los tenía que transportar el barquero Caronte. Inicialmente la existencia de las almas en este lugar era penosa, sin distinción de la vida que hubieran llevado. Con posterior se pensó en un Hades donde los justos recibían recompensa y los injustos castigo. En la Biblia, ese Hades equivale a Sheol. Sheol, sí. Sí. Originándose esa utilización en la traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como Septuaginta. La Septuaginta, sí. Sí. Era el lugar al que iban los espíritus de los muertos y que no debe confundirse jamás, como se hace en alguna ocasión, con sepulcro. No es ningún sepulcro, sino un lugar que es Keber en hebreo o Mimaion en griego. Bueno, yo estas cosas pues así, sino en eso sí no les hablo mucho. Bueno, en el Hades estaba dividido y allá estaban los buenos y los malos. Y los grandes héroes iban a los campos elíseos. A los campos elíseos. Es otro cuento. Exacto. Pero mira, para que vamos conversando ya con los televidentes, ese concepto de infierno, yo creo que más allá de cualquier consideración, cuando a alguien se le menciona la palabra infierno, lo asocia con castigo. Naturalmente que en la antigüedad, para que hubiera un castigo debía existir un lugar. Ahora se piensa más en el castigo como algo que corresponde a un Estado, como lo decía el mismo Papa, Juan Pablo II. Pero ¿qué tan cierto es esto? Es decir, si uno se remite, y ya obviamente que esta es una opinión muy personal, si uno, quienes creemos en Dios, claro, sí, señor, tenemos la idea de que Dios es un Dios de amor, es impensable que un Dios de amor pueda castigar. Y yo creo que más bien hacia eso apuntaba inclusive Juan Pablo II. Obviamente que lo que estoy diciendo como un neófito que no conoce de eso, que no maneja eso, sino simplemente como un hijo de vecino, como cualquier hijo de vecino. Entonces, la pregunta es, si al final de cuentas estamos llegando entonces a la conclusión, como piensan los budistas, es si ese castigo, más que un lugar físico, es simplemente una consecuencia de los propios actos, y no metiendo a Dios de por medio, porque entre otras cosas, Juan, yo no sé qué piensas vos de eso, es facilismo, es decir, es que Dios me castigó, y escucha uno a la gente en la calle que dice, no, es que ni que hubiera matado un cura, y entonces recibió un castigo, una maldición. ¿Hasta qué punto ese castigo proviene es simplemente como una consecuencia de los malos actos ejecutados por el individuo? Es decir, no me convenía. No, yo lo pongo en estos términos, Juan. Uno dice que, cuando digo esto de que uno es el responsable de sus propios actos, Juan, ahí no habría que meter a Dios como que es el castigador, y lo pongo en estos términos. Un individuo mata a otro, va y tiene que salir huyendo. Si lo cogen huyendo, la policía lo mata a él. Si le intiman rendición y el tipo no acepta, lo matan. Sí. Y es algo que está establecido desde tiempos inmemoriales. Y si no lo matan, probablemente un familiar de la víctima lo busque y lo mate. O probablemente otra persona lo reconozca y lo mate por miedo. Es decir, ese individuo obviamente que va a morir más fácil y de manera violenta. Y uno dice, ¿hasta qué punto es un castigo? No, es simplemente una consecuencia de sus actos. ¿O me equivoco? Se puede volver a la misma ley del talión, ¿no? Claro. Aunque no aplicada por una mano, digamos... por una ley de la naturaleza. Por una fuerza de la vida. Por una fuerza de la vida. Una compensación o eso que llaman los hindúes
el principio de acción y reacción. Sí, karma y dharma. En donde una acción necesariamente tiene una reacción. Eso es una dicotomía. O sea, si usted hace el bien, la reacción es que le genera una consecuencia positiva o negativa. Le devuelve bien. Conversamos con los televidentes, ¿te parece? Si usted hace un mal, pues entonces prepárese para ver. Sí, téngase de la crin que va ladeado. Sí. Conversamos con los televidentes, ¿te parece? Sí, señor. Pues bien, ahí aparecen en pantalla ya los números a los cuales ustedes nos pueden llamar. Dentro del área metropolitana, 381-5454. Fuera del área metropolitana, 851-1170. Y la línea gratuita nacional 018-1051-5015. Esperamos entonces su participación y sus aportes. Estamos hablando del infierno. ¿Qué es lo que usted se imagina como infierno? ¿Qué es el infierno para usted? Sí. Edwin Torres, desde el 12 de octubre. Buenos días. Buenos días a los profesores y todos los televidentes y oyentes del Búho. Bienvenido, Edwin. Aquí saludándolo a otro búho más. Claro, nos y alegra mucho. Bienvenido a la buhonera. Sí, muy delicioso el programa. Bueno, mi aporte por el día de hoy es que, hombre, cuando hablamos del infierno, pues para mí el infierno, como dicen por ahí, el mundo se le va acabando a todo el que se le va muriendo. Cada quien se labra su destino. Y yo pienso que sí, hombre, como decía por ahí un papa y hablaban ahora, el infierno no es ningún lugar, el infierno es un estado. Y cada quien se labra su propio infierno. Porque si como cada acción tiene una reacción, a como vos te comportes así va a ver tu vida, como vos trates tus vecinos, tus amigos, y te van a tratar a vos. Y cada quien se arma su propio destino, cada quien se lo labra, cada quien se lo hace. Claro. Por eso en parte cada cultura tiene su forma de ser, su forma de vivir y su forma de estar. Pues nada más miremos nuestro país, nuestra condición humana, nuestra cultura, y vamos a mirar y vamos, o al menos yo saco la conclusión, que nosotros mismos nos hemos hecho el infierno. Hombre, sí, por mucho egoísmo y por actitudes realmente negativas, por la ambición de poder, el dinero fácil, todas esas cosas, ¿no? Eso se vuelve un infierno. Sí. Vea, ¿cómo le parece que una muchacha llega donde la mamá y se va a casar? Y la mamá le pregunta, bueno, mija, ¿y el novio qué tal? Dijo, mamá, es muy buena persona, tiene muy buena posición, tiene plata, pero no cree ni en el diablo ni en el infierno. Le dijo, no, tranquila, mijita, cásese con él, que entre las dos se lo hacemos ver, ¿no? A ver, María, eso sí es que es peligroso, oiga. Eso, ahí va viendo usted, pues, cómo es la cosa, ¿no? Sí, eso sí que es peligroso, oiga. Una suegra mal aconsejada. Hombre, no, por Dios. No, una suegra bien torcida. Sí, eso está muy berraco. Bueno, ahora ha sido un comentario así desprendido. Sí. Hombre, cuando los escuchaba en Noche Buenos Días, pues les escuchaba la voz, todas sus cualidades y todo eso, pero ahora que los estoy viendo, noto sobre ustedes como una cierta como faceta, como más diferente. A ver, vos, Juan Manuel, cuando empezaste es que eres como un poco como más reacio, un poco como tímido con el computador. Sí. Ahora con el computador te veo un poco más despierto. Cierto. Y Néstor, es que antes no era como muy fotoflash, y ahora es totalmente un artista ante la cámara, oiga. No, un pelado cuca, sí, claro. Sale todos los días en el periódico. Muy querido. No, pues eso sí, pero que no me lo saques de perfil, hombre, y a uno como muy por encima. No, hombre, este perfil griego, vea. En ruinas. No, muy bacano, profesores de la noche, un gusto, hombre, saludarlos, y ese es mi aporte para el día de hoy. Muchas gracias y que Dios los bendiga. A usted, Edwin, muchísimas gracias. Amable, y bienvenido. Bueno, hasta luego, pues. Hasta luego. Juan Pablo Vanegas, desde Manrique, bienvenido. Buenas noches, profesores. ¿Cómo está? Bienvenido, Juan Pablo. A cada rato me conocen porque cada rato lo con ustedes. Ya, bienvenido, esta es su casa. Hombre, Bienvenido a la buhonera. Préstele el dedo por ahí a otros oyentes que no tienen la suerte suya, hombre. Profesores, yo era para decir que para mí el infierno es como un estado de castigo, pero el castigo más enorme que puede haber para un ser humano. Por ejemplo.
Por ejemplo, que la peor pesadilla él se haga realidad. Ave María. Sí. Lo que más teme. Y es lo que más teme. Pues sí, es como estar en un lugar pues tenebroso, pero pues para mí es un estado, como decía el anterior comentante. No, pues yo soñé que era hijo de Natalia París, que era el bebé de ella, ¿no? Y me daba tetero. Me daba la leche en frasco, hombre. Es pesadilla. Ahí está, ese es morboso, hombre. Juan Pablo. Dígame, maestro. No se vaya, sí. Permítanos un instantico que nos están llamando desde Bogotá, ¿sí? Bueno, no vaya a colgar, por favor. David Brujer, buenos días, en Bogotá. Hola, David. Oh, don Néstor, don Juan Manuel, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente. ¿Usted cómo está? Pues bien, hasta desde hace 3 semanas me he tratado de comunicar y nada. Uy, complicado. hombre, por Dios. Uf, casi imposible, pero todo se puede en esta vida. Bienvenido. Gracias, pues con el tema respecto al tema del día, pues la mayoría de oyentes están en la posición de decir que el infierno es un estado que crea cada persona, ¿sí? Es un estado que la individualidad del ser humano, por definir cierto tipo de cosas que son negativas, manda un cierto tipo de espacio, de lugar, espacio-tiempo llamado infierno, ¿sí? Pero yo creo que para las personas que no creemos ni en el cielo ni en el infierno, uno se hace el propio cielo en la tierra, se hace su propio camino bueno, o se hace el mismísimo infierno en la tierra. Porque después de que el cuerpo deje de latir, uno no sabe qué puede haber más allá o más acá. Entonces, si la persona se comporta bien y tiene un buen comportamiento, va a vivir una muy buena vida y va a estar en el nirvana de la situación. O si no, va a estar en el tártaro, como decían los griegos. Entonces, dependiendo de la concepción ideológica que tenga cada persona, hay personas que son creyentes y puedan creer que después de que la persona muera, su alma o su espíritu vaya a un cierto sitio, del cual uno puede o no puede volver. Sí. Pero pues es un tema muy subjetivo, que cada persona tiene que abordar con sus creencias y con sus y con todo lo que tiene respecto, porque en muchas religiones han colocado ese sitio, el tártaro en los griegos, hay una parte que es el samsara en los hindúes, el Ares para los griegos también. Entonces eso es personal, ¿sí? Eso es como preguntarle qué fue primero, el huevo o la gallina. Hay mucha gente que tiene eso en incógnita. Entonces ese era mi aporte. Otra cosa es para que la gente visite www.elbuho.org, que ya están subidos todos los audios de los programas y también los de Super Enigmas con Néstor. David, ¿cuánta gente tenemos ya en...? Hay 800 personas vinculadas en el Facebook y además hay 740 personas vinculadas en el grupo de elbuho.org, el cual está siempre Juan contestando preguntas y dudas y yo también contestándoselas. Precisamente, David, aquí hay un televidente que nos dice, él se llama Queropepe64, bueno, es un nombrecito como raro, ¿no? Sí, lo he visto en el grupo. Sí. Y entonces dice que, ¿cómo hago para entrar al chat? Que hasta ahora no he podido hacerlo. Ok, gracias. perfecto. Lo primero que tiene que hacer la persona es registrarse en la página. Tiene que colocar un nick y una contraseña. Y ya dentro de la persona en la navegación de la página va a encontrar foros y en la parte de abajo va a encontrar el chat. Ahí la persona va a ingresar con el nick y con su contraseña y va a poder interactuar con las personas que están conectadas. Siempre hay conectadas 20, 25 personas en él. ¿En este momento están conectados? ¿Cuántos hay conectados? Hay 12 personas conectadas. Sí, a ver, y cuente de qué están hablando. No, pues eso, yo le digo la verdad, yo no me meto a mirar de qué hablan, pero pues hablan del programa y de muchos enigmas y pues la gente les agradece la labor tan grande que ustedes tienen. Me han llegado correos electrónicos a mi mail diciendo que ustedes son unas personas muy inteligentes, muy sabias y muy dadas a dar el conocimiento a las demás personas. Entonces es una labor muy grande la que ustedes hacen, me lo recalcan. Yo creo que recibo 4 mails diarios recalcándome eso y pues aprovecho la oportunidad de decirles a ustedes, hay personas como Beatriz Pérez, está Cuquía, está Sara Orozco, que están constantemente ubicadas en las páginas y que nos agradecen siempre la comunicación que ustedes tienen hacia nosotros por medio de Teleantioquia.
Vea, hágale llegar a Cuquia un saludo de Juan Manuel. Dígale que Juan Manuel la recuerda mucho. Sí, que estoy añorando pues y que, ¿cómo es que dice? Como dice Cuquia, un beso rastrillado. Que él le manda un beso rastrillado. Me debe muchos ya. Sí. Eso sí está bien. Ay, también quería aprovechar para saludar a una persona que sé que nos está viendo ahorita y es mi novia, a Hanna. Ay, qué bueno. Hanna. Sí. Aquí en Medellín. Sí, exactamente. Ya está en Medellín. Sé que ahorita nos está viendo y pues muy contenta con el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, David. Hoy también te vas a mostrar el infierno, ¿oíste? No, yo sé que ella me hace mostrar siempre el cielo, Juan Manuel. La suegra pues. Espera que te cases. No, pues me caso y también veré 3 chambalás con el mismo cielo juntos. Bueno, esperemos que sí. Qué bueno, hombre. Bueno, un saludo para Hanna. Hanna, y que sepa Hanna que estamos molestando, ¿yo? Sí, claro. Que conste, porque y no se las cobra después. Así es, pues me pega mi regañón. Así es. Bueno, David, gracias. Profesores, con mucho gusto, y estamos hablando, Néstor, entonces, pues para... Tenemos que unas cositas, sí, pues... me gustaría que nos comunicáramos en el día de hoy. Listo, perfecto, Néstor. Yo estoy llamándote el mediodía para que podamos hablar, ¿listo? Listo, vale. Muchísimas gracias, David, y gracias por esa devoción y esa entrega. Siempre la orden, Néstor. Tenemos que ponderar ese trabajo que hacen Juan Giraldo y David. No hay duda, hombre. Ellos crearon los grupos, la gente asiste a ellos. Espontáneamente, hombre. Eso es algo muy encomiable, es algo que tenemos nosotros que aplaudir. Sí, señor. Y sin ninguna contraprestación, sino simplemente el deseo de servir. El deseo de servir. Algo admirable. Así es. Que hace mucha falta ahora en esta sociedad. Así es. Juan Pablo, continúe pues. Sí, maestro, sí, yo también era para decir que no estoy de acuerdo con el anterior comentario pues de el señor. Sí. Porque para mí sí debía haber un castigo en el más alto, menos un premio. Sí. Porque una persona que se mató toda una vida luchando y que no tuvo el premio acá, pues es de suponerse que en el más allá va a obtener un premio. Sería lo justo. Es como también ese tipo Garavito. Acá no ha tenido ningún castigo. Pues eso que le tienen metido allá en la cárcel, y ya en esto lo van a sacar pues por los comentarios que están diciendo. Sí. Debía haber un castigo para él, porque él mismo se lo buscó. Claro. Sí, así pero oiga, Juan Pablo, volvemos a el mismo planteamiento que nos hizo en el programa de ayer el televidente Pablo Zuluaga, quien es un estudiante pues muy avanzado de Bolivariana y muy informado, y es: ¿qué opina usted de esa gente que es mala y que ahora anda por ahí escondida, de huida, esperando a que las autoridades le caigan encima para meterle una pena perpetua o un castigo bien fuerte de prisión, o lo peor, que los estén buscando para matarlos? Yo creo que eso estaría sucediendo con Garavito, porque tantas víctimas que hay. No, es que Garavito no puede salir de la cárcel, hombre. Garavito, donde salga, no camina cuadra y media. Hombre, dura más una cometa en un recreo. Sí, señor. ¿O no? Y sí, maestros. Exacto. Pues, y no estamos haciendo apología de esto, ni queremos decir que ese debería ser el castigo. No. Tal vez yo aquí, y ese es un buen ejemplo, para graficar lo que decía ahorita cuando afirmaba que un individuo que hace algo malo, por inercia las cosas le tienen que salir así. El que mata a un tipo, probablemente si sale huyendo y no para cuando la policía lo intime a rendición, lo van a matar. O un familiar de una víctima o cosas por el estilo. Y decía entonces, no es un castigo de Dios, es simplemente una consecuencia de los actos que él ejecuta. Correcto. Es un castigo que él está recibiendo por lo que hizo, pero no porque Dios lo esté castigando, Juan Pablo. Como quien dice, la ley de la compensación. Ni más ni menos. Sí, eso es. Y además también para decirles que me hicieron acordar mucho cuando dijeron que el novio está esperando a que la víctima pues muera, como ustedes dijeron.
A ver, ¿a qué se refería? Cuando yo hablé de un trozo bíblico. Pues no, que por ejemplo uno debe estar alerta porque el novio puede venir. Sí, no, pero mire, cuando está hablando ahí, yo me remitía a un pasaje de la Biblia, que quiere decir que es decir, es una alegoría, es una parábola de Jesús, que la novia, en este caso la esposa, pues debe estar esperando atenta a que llegue su marido. Eso es, calentándole el almuerzo. Exactamente. Es decir, y eso alegóricamente sugiere es el hecho de que todos debemos estar preparados porque, como dice el mismo Jesús, dice, no sabemos ni el día ni la hora en que Él va a llegar. Y me hicieron acordar mucho de mi abuelita, que en paz descanse. Ella me decía mucho eso. Que no lo vaya a coger condenado, que lo coja confesado. Sí, eso es verdad, maestro. Muchas gracias y que tenga feliz noche. Bueno, a usted, Juan Pablo, muchísimas gracias. Una canción italiana, ¿no?, de la Edad Media. Tutti veniti armati. Bueno, tenemos líneas disponibles, pero también tenemos correo, ¿cierto? Sí, señor. Néstor Armando Juan Manuel, muy buenos días. Para mí lo más importante no es solo una mujer que sea de algunos valores, bueno, que tenga virtudes y sus vicios, que me aguante mi forma de ser con mis vicios y mis virtudes. Además es importante que yo sea capaz de matar por ella y ella por mí. Ave María, hombre, por Dios, hombre. Pero está hablando de programas anteriores, obviamente. Sí, Andrés Sanín, ¿no? Pero ¿cómo así, hombre, te va a poner a matar, hombre? Qué tristeza. Bueno, enseguida revisamos más. Una feliz noche y mil gracias por ese programa tan enriquecedor. Andrés Sanín, desde mi BlackBerry Movistar. Hombre, por Dios, hombre. Bueno. Vea usted. Saludemos a Luis Rodrigo, que nos llama desde Castilla. Luis Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, caballeros. Llevo hora y 33 minutos escuchándolos cuando empezamos desde lo absurdo, pues, con Sísifo. Bueno, ¿qué posibilidad habría de que entráramos a reflexionar y poner en práctica la sabiduría de la filosofía oriental? Y ya sabemos que lo inferior, pues, el infernus. Luis Rodrigo. Sí. ¿Usted tiene el televisor prendido? Me retiro un poquitito. Sí, o le baja volumen, o le quita todo el volumen al televisor, póngale el mute que llaman. No, se me descompuso. Y si no, entonces la mazamorra, hombre, póngale la mazamorra. Sí. Adelante, pues. ¿Y entonces? Entonces, pensaba yo en qué posibilidad de que entramos a reflexionar para poner en práctica cuando el profesor hablaba de ese absurdo, pues, de ese hombre que sigue buscando dentro de lo inferior. Pero me acordé de Pablo cuando dice, Señor, Señor, ¿por qué hago lo que no quiero y no puedo hacer lo que quiero? Pero luego por allá reflexiona después de que se cae el caballo y dice que todo lo puede. Sí. Bueno, superando los conceptos religiosos, ¿qué posibilidad habría de que trabajáramos más frente a esa conciencia social de buscar esa parte superior, esa esencia que está por encima de cualquier experiencia material y que es en sí lo que todo lleva, que es común a todos los seres y que es como la conciencia, esa parte que no tiene distingos, porque nos estamos enredando a veces en que cuando ustedes charlan, por ejemplo, de las suegras amangualadas con las esposas que se dejan llevar por estas suegras, ¿qué posibilidad habría de que superáramos lo del estuche, la representación material y habláramos de los seres, de la esencia, de ese descubrimiento de esa parte superior que todo lo puede, que está por encima inclusive del bien y del mal, porque tengamos presente que puede más el optimismo de la voluntad divina sobre el pesimismo de la razón humana? A mí me gustaría que un día de estos le dedicáramos más tiempo a mirar esa parte superior del ser, que si bien es cierto la hemos tocado por partes, no hemos profundizado suficientemente en ella. Vamos a dejar pues que otras personas participen en esta noche y felicitaciones, está muy bueno y muy entretenido el programa, señores. Muy Rodrigo, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos la llamada de don Matías. Don Manuel. ¿Aló? Don Manuel. ¿Aló? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias. Los felicito. Lo primero que quiero hacer es saludar a Néstor Armando, porque fue compañero de estudio. Sí. En Don Matías. Allá estudié yo en 1963, sí señor. Allá estuve interno. Sí, interno y de alguna manera, siendo yo un joven de acá del municipio de Don Matías, que todavía resido, soy muy territorial, recuerdo al joven Néstor Armando. Que era el bedel del grupo. Sí, estábamos en el mismo grupo, sí. Él tal vez no se acuerda de mí porque ha desgastado más la memoria. ¿Y el preferido del hermano director? No, hombre. Sí, claro, ¿cierto? Era un gran lector desde ese tiempo. Él me impactó a mí, porque yo también me convertí en un gran lector. Y a ver si estamos de acuerdo, que nos indujo a la lectura un maestro entrañable que yo llevo en mi corazón y que todavía vive en Don Matías, don Eduardo Lopera. Don Eduardo Lopera fue el que me puso a imaginar a mí un sueño. Anoche soñé que era un lápiz y nos puso a escribir sobre eso. Entonces a Néstor Armando yo me impacté con su presencia, precisamente porque como éramos aquí nosotros dos matideños, usted venía de otra parte y era una persona distinta, y yo lo observaba por su atención y por su capacidad de lectura. Ahora me motivó a llamar igualmente lo del mito de Sísifo, porque fue uno de los libros que a mí me impactó en un sentido. Es que Albert Camus hace una trascendencia de todo lo que fue ese infierno de la guerra mundial y de esa Europa convertida en un cementerio, sin muertos enterrados, sino en campo abierto. Y él descubre que la vida no tiene sentido, y que si bien no tiene sentido, tampoco tiene sentido el suicidio, porque es que él hace una alegoría y una reflexión muy profunda, en donde descubre que al fin y al cabo lo único que se tiene seguro es la muerte, y por lo tanto, pues si se tiene segura, ¿por qué adelantarla? Claro. Y en eso yo creo que se centra, podría uno decir, que toda su acción del extranjero, es ni más ni menos eso. Claro, es la indiferencia y la apatía y el desconcierto frente a todo, es convertirse uno en un extraño permanentemente. Entonces, Albert Camus es un hombre de un vuelo muy, muy alto, porque hace una reflexión filosófica muy cercana pues a lo de Heidegger, en donde se habla de que el ser humano es un ser tirado ahí y que la vida es azarosa. Es más, en la presentación que hace de Sísifo, Albert Camus quiere mostrar cómo inclusive Sísifo acepta su destino. Sí. Sísifo no se revela, sino que entra a saber que la vida es un vencimiento permanente de obstáculos, así sea la repetición de la repetidera, y que en algo se tiene uno que entretener, así sea subiendo la roca, mientras llega la parca. Así Entonces, es eso, es la aceptación del destino, sabiendo que no hay sino algo que está seguro y que es fatal, implacable, y que es la muerte. Inclusive da la sensación de que él simplemente se resigna y acepta ese destino porque no tiene más alternativa. No hay más alternativa, y el ser humano es eso, un ser entretenido, es el ser que se diferencia de los demás seres vivos, pues porque es un ser de posibilidades, y las posibilidades son esas, la creatividad y el uso de la razón. Es que el Sísifo que hablamos, que el malicioso, el tramposo, no, ese ser humano usando la razón para de alguna manera generar estados ilusorios que lo saquen de esa realidad que la razón misma descubre. Los animales no viven eso porque no son seres del tiempo ni del espacio, son seres que viven en un presente activo, y por
cuenta que es que él y ese gato viven en dimensiones diferentes, porque él es un ser de sucesión de cosas y el gato no percibe eso. De todas maneras, los felicito por el programa. Le agradezco a Néstor Armando y a su familia que lo trajo aquí desde hace tiempecito. Ya él dijo, él se ubicó en el tiempo, en el 63 fue eso, ¿no? Sí, señor. Estuvo corto tiempo, ¿cierto? 1 añito y medio más o menos. Un año y medio. Hasta que lo echaron. Hasta que lo echaron. ¿Sí? ¿Lo echaron? Más o menos. Más o menos, sí. Y quiero confesar públicamente por qué. Sí. ¿Sabe por qué? No recuerdo. No, y lo confieso aquí ante las cámaras y todas esas cosas. Por robar libros. Ante Dios y ante los hombres, sí. Qué interesante eso. La biblioteca del colegio fue víctima mía. Ajá, sí. Ellos. Muy bien, de todas maneras, muy contento y estaré comunicándome por ahí de vez en cuando, Néstor Armando. Le daré saludos a don Eduardo Lopera, que todavía Por favor, vive acá. por favor. Y felicitaciones. Y de pronto nos vemos por allá. Ok. Hasta bien, luego. Muchas gracias, pues ese es mi celular por si queda registrado ahí. Bueno, perfecto, muchas gracias, Manuel. Bueno, pues. Nos siguen llamando don Matías. Don Mauricio. Aló, Don Mauricio. Sí, buenos días, ¿cómo les va? También Bien, de don Matías. Bienvenido. Sí, también de don Matías. Un saludo grande a Néstor Armando, a Juan Manuel y al amigo Manuel Botero que acabo de llamar. Muchas gracias. Amigo suyo. Sí, amigo mío también, conocido de este buen pueblo. Mauricio, bienvenido. Qué bueno saber que Néstor Armando estuvo por aquí en alguna época. Claro, Bueno, haciendo daños. Haciendo daños además, sí. Ojalá algún día devuelva los libros, yo sí que los traigo. Vea, yo pongo la plata para que le hagan un busto de Boñiga. ¿Ah? Hacedme no sé qué, el catafalco, decían por ahí. Pero no al lado del busto de Miguel Ángel Builes, de Monseñor, no. No, aquí no hay ninguno. Sí hay uno, Claro. sí hay uno en el atrio, pero bueno, a estas alturas de la madrugada es mejor no tocar ciertos temas. Y entonces, bueno, sigamos con Mauricio. A ver, hablando y recordando toda la parte mitológica, me parece muy particular la tendencia, las dos grandes tendencias de la humanidad, Eros y Tánatos, permanentemente en discordia y a veces no tan discordes, pero me cuestiono mucho sobre, una humanidad esencialmente violenta, lo traduce en todas sus creencias y trata de equilibrarlo. Me da lástima ver la sociedad colombiana, hombre, que ha elegido la muerte violenta como camino. Y me parecería muy interesante que algún día o alguna madrugada de estas tan agradables en compañía de ustedes se pudiera indagar con bastante profundidad sobre las raíces mismas de esa decisión de los colombianos. O sea, ¿por qué elegir vivir alrededor de tánatos, pero alrededor de la muerte violenta y de muertes tan violentas y de tanta degradación como las que vemos permanentemente, y adicionalmente una sociedad que ha heredado eso y que ha heredado la venganza como decisión fundamental, como solución para cualquier problema? Y es triste porque el equilibrio hace parte de lo fundamental del ser humano, que estamos francamente perdidos, además con unos líderes que tienen también sus grandes desequilibrios, tanto en transparencia como en muchas otras cosas, pero ya nos vamos por las ramas o por otros lados más complejos. Pero sí me interesaría que desde la mitología llegáramos a la realidad de Colombia. ¿Y por qué? O sea, ¿cuándo nos desviamos tanto y cuándo decidimos ser esencialmente mortales desde lo violento? Mauricio, excelente propuesta. Sí, espero entonces que para esa noche yo sea tan noctámbulo como hoy. Les agradezco por acompañarnos. En este momento estamos, mi novio y yo, felices escuchándolos y viéndolos. Les agradezco por esa buena compañía y espero que los programas cada vez sean tan entretenidos y podamos estar en una continua comunicación. Bienvenido siempre, Mauricio, y esperamos que se vuelva a comunicar con nosotros y tenemos un gratísimo recuerdo del municipio de Don Matías, un pueblo cálido y entrañable, a pesar de lo frío, cálido y entrañable. Gracias, Mauricio, y gracias también a Manuel. Perfecto, que tengan feliz día. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles, un poco de tiempo todavía. Sí, ¿Tenemos señor. también correos? Tenemos correos.
A ver. Noche, buenos días, señores maestros de maestros, cordial saludos. Felicitaciones por su arduo, riguroso y serio trabajo social. Me gustaría que me dieran información sobre la página web. Eso ya lo hizo nuestro amigo de Bogotá, David Brujes. Ojalá haya tomado nota de esto. Me he perdido todos desde su reinicio. ¿Habría forma de recuperarlos? Sucede que en Pereira, en Radio Super está difícil ubicarlo. Espero respuesta. Deseo participar con temas y documentos. ¿Cómo se llama? Bueno, él se llama Juan Manuel Ramírez Durán. Juan Manuel, vea. Juan Manuel, mire. Usted puede entrar a la página de www.radiosupermedellin.com y ahí encuentra toda la información acerca de Super Enigmas, el programa que hacemos allá. Y en elbúo.org encuentra no solamente los programas de Super Enigmas, sino también los de aquí del Búho. Los puede encontrar ahí todos, no hay ningún problema. Así que a usted muchísimas gracias, muy amable. ¿Quién de Segovia, Juan? Don Antonio Restrepo, desde Segovia. Don Antonio. Buenos días, don Juan Manuel y don Néstor Armando. Muy bien, háblenos más fuertecito. Buenos días. Buenos días. Aquí desde Segovia, Antonio Restrepo, hombre. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Por aquí nos pasó un caso muy aberrante también en estos días. Una violación sexual a una niña de 3 meses y la mataron. Qué horror, hombre, qué horror. Es tremendo, yo no sé qué castigo te merecerá eso. Pues es que uno como humano pues no sabe qué hacer. Sí, eso aquí en este pueblo está revolcado, inclusive por ahí se habla de que hoy va a haber un paro general, protesta por este aberrante crimen, hombre, esta cosa tan terrible, hombre. Insuceso que nos ocurrió. Bueno, sobre todo lo que hablamos ahí de castigo, de Dios, del infierno, hay muchas clases de infierno. Ahora, por ejemplo, doy el infierno de Medellín. Enseguida puedo decir eso, lo que pasó por ahí en Medellín. Pero a ver, como decían a ustedes ahora, estamos aterrorizados, pues nos mantienen aterrorizados de que si no somos buenos nos condenamos. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia. Si nuestro Dios es un Dios de justicia, por ejemplo, yo vivo 90 años aquí en esta tierra, suponga que los vea muy mal, que sea muy malo, pues si hay justicia vamos a que nos castiguen 90 años, pero no toda una eternidad como, bueno, lo que usted decía ahora, todo lo malo que hacemos nosotros lo pagamos en esta tierra. El dicho suyo ahora de que con la vara que mide serás medido. Y yo y por ahí dice, y con ventajita. Pobre burro. Sí. Eso. El castigo del infierno, por ejemplo, que un amigo mío estuvo por allá y eso era lleno de griles y mujeres bonitas, hermosas y uy, qué maravilla era ese infierno. Al preguntarle al diablito pues que qué pasaba, que porque que nosotros nos habían dicho que el infierno era un castigo, es que él dijo, no, es que esto cambió desde que murió Pablo Escobar. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias y bienvenido, don Antonio, que nos llama desde Segovia. Don Daniel, desde el centro. No, iba a decir una cosa. ¿Qué hubo, Daniel? Hola, hombre, Néstor, espérate. ¿De qué parte nos está llamando? De aquí de San Javier, el departamento. ¿De dónde? San Javier, el departamento. Estoy abajito de la estación del metro. Bienvenido. No, pues bienvenido. Qué alegría conocer a ese señor que tenés ahí a mano izquierda, hombre. Al profesor Juan Manuel. Vea, infierno, yo creo que el infierno es el que uno mismo se va labrando, pero hay infiernos buenos. Ajá. Para mí el mejor infierno es mirar la contradicción, Néstor. Sí. El mejor infierno es pasar bueno y saberlo disfrutar.
¿Usted qué opina, don Juan Manuel? No, aunque después haya que pagar por eso, no importa. Porque es que desgraciadamente dentro de nuestra tradición judeocristiana, todo lo que es bueno engorda o es pecado. Entonces, pues hombre, ya no queda más remedio que aguantarse el varillazo. O sea, vamos a gozar y después que venga el susto. Usted sabe que el guayabo es parte de la rasca, ¿cierto? Y uno nunca mide eso. Uno siempre, y más si se está contento, el profesor, uno está claro. tomando o disfrutando de X y Y ambiente. Acuérdese de la frase aquella que dice, después del gusto que venga el disgusto. No, después del gusto que venga el susto. O que venga el susto, sí. Bueno, mi interpretación es, igual que dijo un oyente, me alegro mucho de que estén en este canal de nuestra tierra. Ojalá y los del otro canal, que ya sabemos quién sean, estén con una envidia positiva, porque están a nivel nacional e internacional. Espero volverme a comunicar con ustedes. Un beso, un abrazo, y ojalá y el gorrito que tenés allá, yo no sé de quién es. ¿De quién cree que puede ser? Bueno, yo creo que es de mi profesor Juan Manuel, y la chaqueta también. También. Ahí están las dos chaquetas, las de los dos. Ah, bueno, y no los he visto que sepan tinto. Pero es que ya lo tenemos servido. No, sí. Aquí nos paramos a servir café. O sea, este es un programa que es una tertulia y es como si estuviéramos precisamente en un tertuliadero. No hay problema por eso. No somos acartonados, no nos hemos, pues, cuadriculado. No somos esquemáticos. Actuamos en la forma más naturalmente posible, más natural posible. Profesor, en los eventos que han programado no he podido asistir por condiciones económicas. Qué bueno, algún día les voy a atravesar por ahí y nos tomamos un tinto y tertuliamos. Yo me hago presentar, mi nombre es Daniel Alberto Suárez Osa y estoy para servirles. Fui un fiel escucha y soy un fiel televidente ahora que están ustedes en ese gran programa. Daniel, muchísimas gracias. Muy amable. Siempre. Qué pena que me extendí un poquito. Y esperamos esa oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Llegamos al final. Sus conclusiones, Juan Manuel. Bueno, yo estoy con Juan Pablo II, ¿no? Son esos estados a los que puede llegar el espíritu. Naturalmente que definir o determinar ese tipo de estado, pues no se sabe, ¿no? Ya cuando uno se desprende o cuando se desliga de esta carnadura, de esta vestidura humana, pues seguramente que puede actuar más libremente y puede comportarse de otra manera. Ahora, yo no creo que Dios sea ese castigador que nos quieren vender. Yo creo que Dios es un ser tolerante, que es un ser magnánimo y que con toda seguridad siempre le da la oportunidad al pecador de reivindicarse. Para los que somos creyentes, pues por lo menos mantenemos esa idea y con eso vivimos y esperamos pues que cuando uno muera en paz. Yo no creo en que existe un infierno, ni entendido como lugar y probablemente algo que se le parezca como un estado, pero creo que eso es algo que uno crea dentro de uno mismo y que tal vez lo transmite a su entorno, porque si Dios nos dio el libre albedrío, y me adhiero a lo que dice Juan, los que creemos, los que somos creyentes, si Dios nos dio un libre albedrío, con el hecho de concedernos el libre albedrío,
nos dio la libertad para decidir. Y yo no creo que alguien que da la libertad para decidir después se eche para atrás y trate de influir para que actúe bien o para que actúe mal, o que esté pendiente para castigar a quien ha actuado mal porque se supone que se sale de la fila. Entonces no habría libre albedrío. Yo parto de esa premisa. Si tengo libre albedrío, soy yo quien decide lo que quiero y debo hacer. Pero obviamente que eso entraña la responsabilidad de asumir las consecuencias de lo que hago. Y con la certeza de que aquello que es bueno, con seguridad se devuelve bien, y aquello que es malo, se devuelve mal. O sea que cada quien tiene un infierno personal hecho a su medida, o tiene un cielo personal hecho a su medida. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, estaremos de regreso esta noche a la misma hora, a las 0 horas del viernes, aquí en Teleantioquia. Y no se vayan, ya llega el noticiero de la Deutsche Welle, continúa la excelente programación de Teleantioquia, y gracias porque el hecho de que ustedes nos vean ha permitido a Teleantioquia convertirse en el canal público más visto según los últimos estudios generales de medios aquí en Colombia. Y todo eso obviamente que también tiene su razón de ser, y es que sentimos pasión por lo nuestro. Muchísimas gracias, buenos días.